Bueno, muy buenas, licenciado. Mi nombre es José Osorto, soy integrante del Grupo H y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es Oracle Enterprise Manager, que fue el tema de exposición o el tema de investigación que decidimos elegir en nuestro caso del Grupo H. Ah, y vamos a hablar sobre diferentes puntos que se nos asignó, como es hacer la historia, las versiones de este sistema de base de datos, también las características, los requisitos de instalación, los costos, ah, los proveedores locales, las certificaciones también con las que este sistema de base de datos cuenta. Ah, en primer lugar, voy a presentar a los miembros del grupo. En este caso, tenemos como integrantes del grupo H a Elvin, a García, a Noé Ochoa, a su servidor José Osorto. Tenemos a Ramón Salgado, Carlos Sánchez también. Ah, Nosotros nos encargamos de hacer esta investigación, la cual estamos exponiendo. Vamos a empezar con lo que es la historia de Oracle Enterprise. En esta ocasión, Enterprise Manager. Tenemos que Oracle nace en 1977 bajo el nombre de SDL, lo cual significa Software Development Laboratories. En 1979, SDL cambia su nombre a Relational Software Inc. o por sus siglas en inglés RSI. La función de la función de SDL fue motivada principalmente por un estudio sobre los SGBD, que son los sistemas gestores de base de datos de George Koch. Sabemos que en la actualidad Oracle todavía encabeza esta lista. La tecnología de Oracle se encuentra casi en todas las industrias alrededor del mundo y en las oficinas de 98 y en las oficinas de 98 de las 100 empresas Fortune 100. Um, Podemos decir también que Oracle es la primera compañía o es la primera compañía que desarrolla e implementa software para bases de datos. 100% activo por Internet a través de la amplia línea de productos como son las bases de datos, las aplicaciones comerciales y herramientas de desarrollo de aplicaciones, además de un soporte de decisiones. Eso es lo que podemos decir sobre la historia. También cuenta con diferentes tipos de versiones. En esta ocasión tenemos las versiones más recientes, que la última versión de Oracle Enterprise Manager Cloud Control es la 13C versión 4 o 13.4, que fue lanzada en enero de 2020, o sea, el año pasado. Tenemos también lo que es Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13C, versión 3, 13.3, que fue lanzada en julio del 2018. También tenemos la misma versión de Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13C, pero versión 2 o 13.2, que fue lanzada el octubre del 2016. Enterprise Manager 13C Release 1 13.1 y que fue lanzada en diciembre de 2015, lo cual se caracteriza por el soporte de aplicación para aplicaciones, bases de datos, middleware, hardware y sistemas de ingeniería de Oracle. Estas son las versiones más recientes, pero antes de eso tenemos la Enterprise Manager 2S, que fue lanzada en 2011 y que en esta edición Oracle hace hincapié en los entornos híbridos, el etiquetado de la liberación total en Total Cloud Control, incluida la nube, y el administrador de control de cloud. También tenemos lo que es Enterprise Manager 11G, hablando siempre de las versiones anteriores a las que ya hablamos,
que fue lanzada en junio del 2010 y en esta edición Oracle usó el término cuadrícula que habían estado usando para descubrir el concepto que eventualmente se hizo más conocido como nube y a partir de ahí Oracle empezó a usar lo que es el cloud, o sea, la nube. Y el lanzamiento fue etiquetado como Grid Control, por lo mismo de la cuadrícula. Antes de esa versión también estaba la Enterprise Manager 11G, que es la versión 1 en marzo del 2004, que fue lanzada. Y antes de esa, en 2001, también había una versión que se llamaba Enterprise Manager 9i. Esa fue, al parecer, la primera versión de Oracle Enterprise Manager. Luego tenemos lo que son las características con las que se identifica este sistema de bases de datos. La primera característica que tenemos en este caso, primera característica es que es compatible con medianas industrias, lo cual incluye o lo cual se puede decir que es para para crear protección en contra de fallos de hardware y es muy sencillo de instalar y configurar y viene con su propio software de clustering. También como segunda característica tenemos que proporciona una rápida instalación sin contratiempos, tanto en un único servidor como en un ambiente de cluster. También la base de datos está preconfigurada, lista para ser usada en producción completa con espacio automatizado, administración de almacenamiento y de memoria con un backup y recuperación automatizada y administrador de estadísticas automatizados. La siguiente característica que podemos destacar de lo que es este sistema de bases de datos es que posee la capacidad de soportar todos los datos relacionados, relacionales estándares, así como también datos oriundos como XLM, XQuery y WebDAV, JDC, JDBC, SQLG, SQLJ, ODBC, .NET, OLE.NET, ODP.NET. Esos son básicamente los datos oriundos con los que puede soportar lo que es este sistema de base de datos. Los procedimientos, como siguiente característica, tenemos que los procedimientos almacenados pueden ser escritos en Java, PL, SQL o utilizando .NET, CLR, support en Oracle Database 11G, Release 2. Esos serían como las características principales que tenemos sobre esta base de datos. También podríamos decir que usa las mismas gestiones de concurrencia que son usadas por la base de datos de Oracle Enterprise Edition, asegurando así el máximo rendimiento para todas las cargas de trabajo. Eso es lo que podríamos decir sobre las características. También cuenta con ciertas funcionalidades. Realiza una gran parte de su actividad a través de agentes inteligentes a los que Oracle Corporation se refiere como Oracle Management Agents. Estos se ejecutan como procesos proxy autónomos en un nodo administrativo y realizan tareas de ejecución y monitoreo para Oracle Enterprise Manager, comunicándose mediante el protocolo de transferencia de hipertexto como ser HTTP o HTTPS. Esas son las funcionalidades que podemos destacar también, hablando de características y funcionalidades del sistema Oracle Enterprise Manager. Como siguiente punto también tenemos lo que son los requisitos de instalación para poder lo que es obtener Oracle Enterprise. Tenemos primeramente lo que son los requisitos de hardware enlistados. En primer lugar, ocupamos lo que es un chasis de montaje en rack, una CPU Xeon E5 2420,
de 6 núcleos y 1.9 gigahertz como mínimo, 16 gigabytes de RAM, lo cual en mi opinión es bastante. También tenemos que ocupamos 2 unidades de disco duro HDD de sistema de 300 gigabytes a 10.000 RPM configurados en RAID 1. También ocupamos lo que son fuentes de administración o lo que es fuentes de alimentación y ventiladores redundantes, 2 interfaces Gigabit Ethernet incorporadas, interfaces que son los cables RJ45 de cobre que ya conocemos, un adaptador de bus de host HBA SAS o de canal de fibra para la conexión del alojamiento de los discos compartidos. ¿Qué quiere decir con eso? Es que un alojamiento de discos compartidos con controlador RAID o dual y con interfaz SAS o de canal de fibra y 7 discos SAS de 300 gigabytes conectados a ambos servidores para la base de datos de Oracle. Eso es un requisito de hardware y también un HBA de canal de fibra para el control de bibliotecas de cintas. Ok, so el canal HDBA de canal de fibra no es necesario en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando con las bibliotecas Sony controladas con software PCS y una API de red. O no es aplicable en ese caso. Con bibliotecas StarStack, si el software hace SLS con la interfaz de red ACSAPI se refiere o se usa en la configuración. Y también lo que es como último requisito se necesita servidor Windows 2008 R2 SP1 Enterprise Edition de 64 bits o Windows 2012 R2 estándar. Básicamente esos serían los requisitos de software en este caso. También tenemos, los que mencionamos son requisitos de hardware. Los que tenemos aquí son requisitos de hardware y tenemos también lo que son los requisitos de software. Lo cual podríamos decir que se requieren el siguiente software para la instalación y también para la configuración y el funcionamiento correcto de MSC. En primer lugar, como ya habíamos mencionado, un servidor Windows 2008 R2 SP1 de 64 bits o Windows 2012 R2 estándar. También necesitamos lo que es un paquete de instalación de base de datos de DIV Archive. También necesitamos lo que es un paquete de instalación de Oracle Failsafe 4.1, software de gestión y controladores de matriz de discos compartidos. También podemos decir que todos los servidores deben tener todos los parches con las actualizaciones importantes y recomendadas y las actualizaciones de Microsoft, todas deben tener el mismo nivel de parches. También luego de haber hablado de los requisitos de instalación, procedimos con lo que son los costos y los vamos a dividir en 2 partes. Primeramente vamos a hablar de la conectividad privada y luego de la conectividad pública. Como podemos leer o como podemos ver, dice el precio mensual fijo simple incluye transferencia de datos ilimitada. Por eso es que podemos ver que los costos son un tanto elevados y dependiendo de la utilización. En el lado izquierdo se puede ver el porcentaje de utilización de la conexión de 10 gigabytes y podemos ver los porcentajes, los terabytes del mes transferido, 50% de la utilización, como podemos ver, es de 1620 terabytes, lo cual es de un precio de $918 y este es el precio del mes de Oracle Cloud Infrastructure
Fast Connect, lo que quiere decir que es en la nube, y $34,000 o $34,020 es el precio de AWS Direct Connect, y este es de Estados Unidos. Y también tenemos el porcentaje de ahorros en infraestructura de Oracle Cloud. Eso es lo que podemos decir en cuanto a la conectividad privada. Luego tenemos la conectividad pública y podemos ver que más del 80% es más del 80% menos costosa en América del Norte y Europa. Tenemos que el precio por ancho de banda transferido por mes de 1 TB a $10, de 1 TB a 10 TB, es completamente libre, lo cual podemos ver que no hay ningún precio. A partir de 50 TB tenemos un precio de $348 hasta 1,000 TB, lo que da un precio de $8,617, hablando del mes de Oracle Cloud Infrastructure. También tenemos el precio de AWS de 1 TB, es $92 y puede llegar hasta $55,000, $55,091 con 1,000 TB de ancho de banda transferido por mes. Y también tenemos el porcentaje de ahorro en infraestructura de Oracle Cloud. Eso es lo que podríamos decir sobre lo que son los costos de Oracle Enterprise Manager. Y luego tenemos lo que son los proveedores locales, los que pudimos encontrar disponibles en Honduras. Tenemos Oracle Honduras. Decidimos agregar lo que son los sitios web o los enlaces que redirigen a esas páginas. En segundo lugar tenemos Hondu Compras, o por sus siglas de aérea, el cual también se puede conseguir. Tenemos también un sitio que se llama Nuestro Site, y tenemos ahí lo que es también el sitio web donde podemos encontrarlo. Ok, eso sería todo hablando de los proveedores locales. Tenemos la que es las certificaciones, en cuanto hablando lo que debería tener un asociado certificado de Oracle. En primer lugar, tenemos que un asociado certificado por Oracle, OCA. Podemos ver esas siglas: OCA, OCP, OCM y OCA nuevamente, o OCE. Esas son las certificaciones que Oracle ofrece. Por ejemplo, en la OCA podemos destacar que el asociado deberá poseer destrezas fundamentales y conocimientos básicos y 1 a 2 años de experiencia. Y en el siguiente punto, OCP, esta es la credencial insignia del programa, que esta certificación mide un nivel más profundo y avanzado de destrezas, convirtiéndose en un OCP, demuestra sus capacidades y sus sólidos conocimientos en el área específica de tecnología de Oracle, y requiere de 2 o 3 años de experiencia. También tenemos lo que es la certificación OCM, por sus siglas en inglés, que demuestra la capacidad para aplicar las destrezas y el conocimiento en resolución de problemas dentro de un entorno de examen práctico que simula escenarios reales. Por último, tenemos experto certificado por Oracle, que debe poseer, el certificado en este caso es OCE, por sus siglas en inglés también, que se basa en las destrezas comprobadas por el asociado certificado por Oracle, que hablamos en el principio, y es un profesional certificado por Oracle también. Eso es lo que podríamos decir acerca de las certificaciones. Y prácticamente eso es lo que podemos hablar sobre Oracle Enterprise Manager, y agradecemos su atención. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Somos el grupo H de la clase de base de datos 2 de el segundo periodo del año 2020. Muchas gracias.